Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Soy el doctor Lovera, como decía en la presentación, un estudioso o un aficionado de la guerra del Chaco. Y la anterior vez había hablado un poco en un meeting de Batalla del Carmen y algo de Irendabué. Me pidieron que repita lo mismo. Haciendo un pequeño repaso de lo que fue la campaña del año 1934 en la guerra del Chaco. Bueno, vamos a ir haciendo un recorrido. eh, Primero unos conceptos militares de estrategia y táctica militar, ¿verdad? La estrategia es el planeamiento y dirección de las campañas bélicas, ¿verdad? Tanto del movimiento como disposiciones estratégicas y defensivas de todas las Fuerzas Armadas, de todo el conjunto, ¿verdad? Que está en un ambiente bélico, ¿verdad? Eh, en general. Sin embargo, la táctica es ya algo más particular, en un punto concreto, ¿verdad? Que ejecución se le da a diferente plan o maniobra, ¿verdad? En el combate. Entonces, vamos a ver la batalla de Cañada del Carmen le hablan como la batalla perfecta, tanto desde el punto de vista estratégico como táctico, ¿no? Aunque tácticamente tuvo un error que le vamos a comentar más adelante, pero estratégicamente, ¿verdad? La estrategia tuvo a cargo del mariscal Estigarribia, ¿verdad? Estratégicamente fue una batalla perfecta. El tercer pilar de la milicia es la logística, ¿verdad? Que por supuesto es muy importante para poder desarrollar tanto la estrategia como la táctica de las acciones militares. Bueno, pero vamos desde el comienzo, es para ir entendiendo todo lo que es la estrategia y táctica. Desde el año 1904, los bolivianos empezaron a entrar al Chaco paraguayo, que ellos llamaban Chaco boliviano. Lo hicieron por 4 puntos. La primera vía estratégica era desde que tenía como PC Villamontes y iba descendiendo paralelo al río Pilcomayo. Esta fue la zona 1 de infiltración. La zona 2 tenía como PC Santa Fe y ese río Parapití y iba pasando por lo que sería Irendahue, Picuiba, ¿verdad? Todos fortines que los bolivianos fueron fundando y que hoy sabemos que atravesaban lo que se llama médanos del Chaco, para que tenga una característica natural especial. Médano del Chaco, un médano del Chaco una parte está en Paraguay y otra parte está en Bolivia, ¿sí? El tercer punto estratégico de infiltración fue de Ravelo Ingavi. Por Ravelo Ingavi, que tenía como base Robore, y la base Robore también servía para el cuarto punto de infiltración, que era la zona de Bahía Negra. Si vamos al mapa, según las ecorregiones del Chaco, la primera zona de invasión que corría paralelo al Pilcomayo, tenemos que el parte del Chaco húmedo. El Chaco húmedo es tanto el Bajo Chaco, donde están todos los afluentes de los ríos que van a desembocar en el Paraguay, como una serie de cauces del Pilcomayo que se llenan con la lluvia o con la crecida del Pilcomayo, ¿verdad? Y es el lugar donde están las cañadas. Es una zona donde hay agua, eh, generalmente, entonces, siguiendo al agua, seguían las tropas bolivianas. El segundo punto de infiltración pasaba por lo que era Medano de Chaco, que ya vimos que es una zona verdaderamente desértica, arenosa y con el menor promedio de lluvia de todo el Chaco. En el Chaco se maneja un promedio de lluvia en promedio de 600 ml por año y en médanos es menor, es 500 ml por año, lo que le hace la zona más seca o desértica de toda la región. Bueno, la zona 3 también pasaba bastante por el Chaco seco, la zona de Ravelo en Gavi, y la zona de Bahía Negra, la zona 4, ya correspondía al Pantanal paraguayo, ¿verdad? Que es una parte gran pantanal, que es de la naciente del río Paraguay, la mayor parte está en el Brasil. Una zona muy, muy difícil por esteros, riachos, eh, pantanos, como dice ahí, pantanal, ¿verdad? Una zona bastante difícil para movilizar los ejércitos. Entonces, todas estas 4 vías, la más usada fue la que era paralela al río Pilcomayo. Y los bolivianos fueron bajando a partir de 1904 hasta que se encuentran con un obstáculo natural, que es bien, acá, el estero Patiño, un gran esteral, ¿verdad? Que
que no pudieron atravesar, ya no pudieron hacer camino, entonces empezaron a seguir un trayecto hacia el noreste, los bolivianos, y bueno, y ahí empezaron las líneas de Fortines, tanto paraguayos como bolivianos. Para entender la estrategia, es un libro que habla en forma bastante sencilla y concreta, es la del mayor Alejandro Sienra, un libro cortito que te cuenta toda la estrategia boliviana y paraguaya durante la guerra de Chaco. Y todos sabemos que Estigarribia trae lo que sería la estrategia del corralito. Corralito, pero desglosando el corralito, vamos a aplicar después con un mapa, eran tres puntos capitales. Uno es que de todo el ejército, un ala debía estar apoyada, pero un ala debía estar apoyada a un obstáculo natural. Siempre fue nuestra ala sur o la ala izquierda del ejército paraguayo que estuvo apoyado a un obstáculo natural. Segundo, era hacer maniobras por líneas internas, no buscar maniobrar por las alas de los ejércitos, porque eran muchas las distancias, eran muy malos los medios de comunicación, pero, o sea, los caminos, y aparte había siempre déficit de camiones y deficiencia de tropa para hacer maniobras a tan largo alcance. Y luego el tercer punto es manejar la comunicación del adversario, lo que después llevaría a su rendición. Este es un mapa completo que habla, ¿verdad? Muestra las tres zonas donde se libró la guerra. Esta es la primera zona, no se ve muy bien, es un poco chiquito, pero vemos que el extremo sur está apoyado al estero Patiño. El extremo sur estaba por Nanahue y por otro fortín un poco más al sur que estaba metido entre el esteral, que es el fortín Mariscal López. Y el extremo norte de todo este dispositivo era Fortín Toledo, eran casi 200 kilómetros de trinchera. Este dispositivo se quiebra con una victoria paraguaya de Campo Vía. En Campo Vía se hace una maniobra por línea interna, acá vamos a ver hacia el norte tenemos una flechita azul, hacia el sur otra flechita azul, era el lugar donde se obtiene la victoria de Campo Vía o de Centeno Gondra Campo Vía, y se destruye a este ejército que fue el segundo. El primer ejército boliviano fue destruido en Boquerón, este fue el segundo que estuvo al mando de Hans Kuhn. Luego se repliegan los bolivianos, unos 200 kilómetros más o menos de Nanagua hasta Vallivian. En el interín hay algunas escaramuzas, acciones retardicias de los bolivianos, hasta que se llega al segundo punto de guerra, cuyo extremo sur estaba apoyado al Pilcomayo, al Bajo Pilcomayo, como le dice Sierra, en la zona de Valdivia. Y la zona norte fue moviéndose y moviéndose cada vez más hasta llegar hasta la zona de Irendahue, Piscuiba. Por último, bueno, acá hay de vuelta una maniobra por línea interna en Cañada del Carmen, se ven de vuelta las dos flechitas en el centro del dispositivo, se destruye el ejército boliviano, el segundo ejército boliviano, luego se le da el batacazo final en Irendahue, y acá se destruye, digamos, el tercer ejército boliviano, uno en Boquerón, otro en Campo Vía y otro en el Carmen Irendahue, y ya los bolivianos van a la montaña, teniendo su base en Villamontes. Y el tercer punto, entonces Paraguay apoya su ala en Villamontes, en el Pilcomayo Alto, ¿verdad? Y va maniobrando hacia el norte, va movilizándose, logrando pasar el Parapití, llegando hasta Charagua, que fue el punto máximo donde avanzó el ejército paraguayo en la guerra. La campaña de 34 se entiende prácticamente el único que hace un compendio de toda la campaña de 34 es el Raimundo Rolón, dos tomos de un libro ameno para leer y tiene mapas que te ayudan. Pero vamos resumiendo rápidamente en el 34, una vez que se gana la batalla de Campo Villa, se va a un armisticio, ¿verdad? Pedido del gobierno paraguayo, un armisticio muy criticado. Al terminar el armisticio, Paraguay avanza buscándole al ejército boliviano que se replegó 200 kilómetros. Ese avance fue lento porque fue predominantemente caminando y porque empezó la época de lluvia en el Chaco, llovió copiosamente, lo que lenteció muchísimo el avance. Entonces recién en abril se llega a la línea principal de Valdivia. Le llevó 4 meses al ejército paraguayo avanzar esos 200 kilómetros. El tercer cuerpo de ejército paraguayo, que tenía su posición en Anagua durante el año 33, va avanzando un camino paralelo al Pilcomayo. Más o menos sería lo que hoy sería la ruta 12, para llegar hasta la defensa de Valliviana. Ese está mal. El primer cuerpo de ejército paraguayo, el primero, el que tuvo las acciones de Campo Vía, se reúne en Platanillos, ¿verdad? Y va camino a Campo Jurado, lo que sería hoy en día línea 1, más o menos, que sale de Neuland y va hasta Joel Estigarribia.
iba siguiendo ese camino. En el de Campo Jurado nace la picada Lóbrego, pero y ahí entra a maniobrar el primer cuerpo de ejército. Y el segundo cuerpo de ejército, que era nuestro puntal norte de siempre, toma Camacho, hoy en día Mariscal Estigarribia, y ahí le dan la misión de construir una picada transversal con dirección oeste. Era una picada que tenía que caer a la espalda de los defensores de Valliviamber y hacerle un cerco contra el río Pilcomayo. Esa picada tiene 5 nombres para confundir siempre a los estudiosos de la guerra del Chaco. Se le llamó picada Florida o picada Wagensen o bien picada Camacho a Cururendá. También se llamó picada de Camacho a Florida o otro, la picada Franco. Son 5 nombres que le voy a mostrar en el mapa. Bueno, en ese interín de Paraguay, atacando y tratando de encerrar al ejército boliviano contra el Pilcomayo, que se llamó el Frente Pilcomayo, los bolivianos contraatacan en mayo y ocurre la batalla de Stronghead, que fue la principal derrota del ejército paraguayo durante la guerra, ¿sí? Luego se restablece el ejército paraguayo y en julio vuelve a hacer una batalla general atacando de nuevo los 3 cuerpos de ejército, intentando nuevamente cercar a Bolivia contra el Pilcomayo y se llama Batalla General de Julio, que dura 4 días, del 8 al 12. No fue exitoso, fracasó el ejército paraguayo en la Batalla General de Julio y ahí Estigarribia empieza a cambiar de estrategia, ya empieza a ver otra forma de tomar Vallivian, como había hecho en una entrevista. Vallivian caerá en su hora. Entonces, en agosto le da la orden a Franco que mande una división de su segundo cuerpo al norte, y ocurre lo que es conocida o se hizo más famosa luego en la Segunda Guerra Mundial como la Guerra Relámpago, ya que avanzan prácticamente 150 kilómetros en pleno desierto, cruzando lo que serían médanos del Chaco y llegando hasta las primeras elevaciones preandinas, quedándose frente a Carandaite. Fue un avance que duró 15 días. Ahí empieza a descongestionarse ese frente Pilcomayo porque se arma el cuerpo de caballería de Coronel Toro, que tiene que contraatacar a la sexta división de Franco, que se había metido como una cuña ya en dirección a Bolivia y ya está amenazando caminos que van a Santa Cruz de la Sierra. Toro contraataca y le hace 3 cercos al segundo cuerpo de ejército paraguayo. El primer cerco se llama Isiporendá o Pozo del Burro. El segundo fue en Algodonal y el tercer cerco fue la primera batalla de Grendahue. En ese interín se despliega la estrategia de Estigarribia y logra atacar en Cañada del Carmen, logrando la gran victoria con la destrucción de todo el esquema estratégico del ejército boliviano, y luego le da el remate con Irendahue, lo que lleva a terminar la campaña del 34 victoriosa para las armas paraguayas y los bolivianos ya replegándose hasta su territorio, hasta las primeras elevaciones preandinas. Acá un poco el mapa mostrando cuál era el plan. Acá está Vallivian, acá viene el tercer cuerpo de ejército a atacar Vallivian. El primer cuerpo de ejército se viene y se infiltra por la picada Lóbrego. Y el segundo cuerpo de ejército está haciendo una picada secreta que iba de Camacho en dirección oeste. Esta es la picada que tiene 5 nombres que le dije, pero en algún momento es descubierta por la aviación boliviana y luego se le pone tropa enfrente y ya no pueden terminar la picada. Este es el frente Pilcomayo con el tercer cuerpo, primer cuerpo aquí y segundo cuerpo acá. Lo que quería era hacerle un rodeo contra el río Pilcomayo, producir la rendición del ejército boliviano y terminar la guerra. Pero ocurre acá, en rojo están los bolivianos, hay el primer contraataque y está la victoria de Cañada Stronghead. Algo que le había comentado que significa Lóbrego, este del diccionario. Lóbrego, el camino que construyeron los bolivianos, que venía desde Villamontes hasta Campo Jurado. Y Lóbrego significa oscuro o sombrío, que inspira temor o tristeza. Entonces los bolivianos de Villamontes bajaban las montañas y se infiltraban en el Chaco, y esto era lo que reflejaba el sentimiento de los bolivianos cuando estaban entrando al Chaco paraguayo. Este sería el Lóbrego de Villamontes, bajando por Cañada Oruro, hasta no es Pratchil acá, sino es Campo Jurado acá. Bueno. Todo esto frente Pilcomayo fue una acción que Paraguay no pudo capitalizar, fue rechazado todas las veces por los bolivianos. La toma de Vallivian
por este medio. Y luego, el libro de Rolón dijo que al final se dieron cuenta que en realidad en todo el frente de Pilcomayo, defendiendo Vallivian, habían 35.000 bolivianos. Ellos pensaban que eran entre 15 a 20.000. 15 a 20.000 eran el primer ejército, el segundo ejército boliviano en realidad, que destruyó un campo vía no pasaba de 20.000. Acá ya aumentaban su número a 35.000, con muchísimo armamento. ¿Sí? Esta es una foto de trincheras con el río Pilcomayo de fondo. Bueno, aquí empieza la estrategia de Estigarribia. Dice, tenemos que descongestionar la zona de Vallivian. Que defender Vallivian en realidad fue un error militar boliviano, porque se aferraron a un punto sin mayor importancia. Pero hablaban de un punto con una estrategia política, el Verdún boliviano del Chaco, pero ahí era para mantener la moral del pueblo boliviano. Bueno, acá después de la batalla general de julio, como le había comentado, Tigarribia le ordena a Franco meterse, infiltrarse al norte, entrar a Bolivia y hacer su guerra relámpago. Esta es la columna principal que queda en las faldas de la montaña, que está un poco alto, ya en la montaña que queda en las faldas, en un lugar que se llama Isipornda, y hace una vía accesoria que va más al norte por 27 de noviembre, llegando hasta Uirapiti, en la cercanía ya del río Parapiti. Esta filtración creó bastante dudas y crisis en el gobierno y en la milicia boliviana, que no sabía qué hacer, hasta que ahí aparece Coronel Toro, que lo que saben de la guerra del Chaco fue un personaje bastante controversial de la fuerza boliviana. Toro arma un cuerpo de caballería numeroso, inicialmente creo que tenía 14.000 hombres, y le empieza a contraatacar a nuestra segunda división. Entonces, de Vallivian ya salen soldados, ya empieza a descongestionar el sector Vallivian y salen soldados a unirse al cuerpo de Toro, a reforzar este cuerpo de caballería de Coronel Toro en Carandaití. Como eran dos frentes muy amplios, se abre un tercer frente que es de Cañada del Carmen. Ahí está la estrategia exitosa de Tigarribia, que de los 35.000 que estaban defendiendo Vallivian, ya lo dividió en 3 puntos. Los 3 puntos, los más fuertes eran Vallivian, el segundo más fuerte era el cuerpo de Toro, que iba a contraatacar, y la zona más débil era Cañada del Carmen. Entonces, la segunda virtud que tuvo ahí Estigarribia fue descubrir que en Cañada del Carmen era el punto más débil boliviano y era el punto donde tenía que romper todo el sistema o el esquema estratégico boliviano, ¿sí? Y de otro mapa que habla de la disposición luego de la guerra relámpago, cómo se divide en tres núcleos. Se divide el ejército paraguayo y boliviano indistintamente. Acá van a hacer para hacer un paralelismo con la guerra de la Triple Alianza. El 13 de agosto del 69 hay un párrafo memorable del libro de Centurión que habla de que empieza el martirologio del pueblo paraguayo, que empieza, digamos, la migración desde Ascurra y hasta terminar a Cerro Cora. Ese mismo 13 de agosto, unos 70 años después, estaba empezando a hacer una historia militar con la guerra relámpago, ¿verdad? Carlos de Estigarribia y Franco. Bueno, después llegamos a un momento, llegamos a octubre, donde todavía no teníamos una clara victoria, eran movimientos estratégicos, militarmente importantes, pero políticamente no, y el pueblo empezaba a desmoralizarse. Tanto así que el 1 de octubre, el presidente Ayala le escribe a Estigarribia que estamos en el peor de los momentos y le explica por qué. Ya no teníamos plata, luego como el superávit que había dejado el gobierno de Eligio Ayala, había mucho dinero, se compró armamentos, bueno, eso se estaba agotando. A mediados del 34, la Liga de las Naciones, en vista que no conseguía la paz por vía diplomática, eh, tilda al Paraguay como el país agresor, ¿verdad? Entonces, produce un embargo de la compra de armamentos, lo cual, y dejando vía libre a los bolivianos seguir comprando armamentos, ¿verdad? Lo cual era bastante negativo para nosotros. En el punto diplomático, como no había una victoria marcada paraguaya, ni una posición de ventaja paraguaya, los diplomáticos bolivianos estaban muy duros, no había una salida diplomática a la vista.
Y militarmente, ¿verdad? Estábamos retrocediendo. Nuestro segundo cuerpo hizo una maniobra brillante en la guerra relámpago, empieza a retroceder por el contraataque boliviano en los tres cercos. Tres veces estuvo a punto de ser destruido nuestro segundo cuerpo de ejército. Entonces estaba en constante retirada. Entonces para el 1 de octubre estábamos en el peor de los momentos, como lo dice Ayala. El 6 de octubre, bueno, luego de esa carta, Estigarribia le pide al presidente que venga al Chaco para mostrarle su plan. El plan era justamente atacar Cañada del Carmen. Como Ayala no era un militar, era un político bastante avesado, no entendía mucho, pues ya viene, digamos, enojado y le dice que no tenía mucha fe en el éxito, por más que le haya presentado uno de los planes mejor elaborados en toda la guerra, ¿sí? Bueno, el 27 de octubre, pero igual le da el visto bueno para que haga la ofensiva. El 27 de octubre ocurre la famosa reunión histórica en Garrapatal, donde se reúnen varios altos mandos militares paraguayos y se prepara el ataque al sector central del esquema boliviano, aquí en Cañada del Carmen, buscando la destrucción de esta división. El 27 de octubre también ocurre algo importante que se encuentra agua abundante en Irandahue. El posero francés, León Frognon o algo así, encuentra el pozo. Hasta ese momento Irandahue tenía un agua, era un punto sin mayor importancia. Al lado de la aguada, cavan, encuentra un pozo abundante, agua dulce, y de ese momento es un punto capital, Irandahue, que creo yo que forma parte de el agua subterránea que encontraba ahí, forma parte del acuífero Irendá, que es del norte de Chaco. Bueno, pues, se prepara toda la ofensiva en la zona central para destruir al ejército boliviano en Cañada del Carmen. Y justo ahí, el 9 de noviembre, un día antes, porque el 10 de noviembre tenía que empezar la maniobra, los bolivianos hacen el tercer cerco a la fuerza del segundo cuerpo de ejército, ¿verdad? Que es a la fuerza de Franco, en lo que corresponde a la primera batalla de Irendahue. Atacan a los bolivianos, les cercan, se pierde comunicación, ahí Estigarribia entra en una duda si continuaba su maniobra de ataque al sector central o bien sacaba tropas del sector de Cañada del Carmen para llevar a ayudar a los encerrados en Irendahue. Se decide por lo primero continuar el ataque a Cañada del Carmen y gracias a Dios el 11, cuando ya estaba en pleno proceso la maniobra en el Carmen, el Valois Rivarola hace un asalto, rompe el cerco y se escapan de Irendahue. Y termina ese dolor de cabeza Batigarría que le tuvo del 9 al 11 de noviembre. ¿Sí? Esta es una foto de la reunión histórica en Garrapatal, donde está Estigarribia, Garay, Carlos J. Fernández, este Tomás Romero Pereira, entre otros. Eh, de Raimundo Rolón, que escribió el libro de la campaña del 34. Era un punto perdido, Garrapatal. Ahí yo encontré caminando por el Chaco en el año 2004. Hoy en día está dentro de una estancia, está marcado según la obra de Wins, pero hay que hablar ahí con los dueños para que te abran y puedas entrar a Garrapatal. No hubo combate en Garrapatal, fue el PC del ejército paraguayo en las últimas maniobras del año 1934. Bueno, entonces vimos ya estratégicamente se abrió el Paraguay, logró que se abra el ejército boliviano, que se descongestione el Frente Pilcomayo, formando tres núcleos. Segundo, reconoce el núcleo débil, que es el central en Cañada del Carmen, y luego tácticamente envía dos patrullas, uno por el norte a cargo de la octava división y otro por el sur a cargo de la segunda división, para hacer un doble envolvimiento por líneas internas. ¿Sí? Recorren una gran distancia, el sur fue el menor distancia, 27 kilómetros metido en el monte, y el ala norte 47 kilómetros, para colmo, evadiendo. El ala norte fue leer esta obra de, de Cecilio Escobar Rodas, es mucho más emocionante que la de Jerónimo Vidal, ya que es como que se siguen filtrando entre los retenes y las trincheras bolivianas, ¿verdad? Es muy ameno, muy amena esa lectura, ¿sí? Bueno, este es el mapa. Se llama Cañada del Carmen.
Acá era Cañada del Carmen. Cañada del Carmen era el PC divisionario de las fuerzas que estaban bien adelante. Por delante otro fortín que se llamaba Independencia, por eso algunos libros van a ver ustedes que le llaman la Batalla del Carmen Independencia. Estaban las fuerzas bolivianas por delante. Y acá estaba la aguada principal que proveía de agua a todas las tropas bolivianas, ¿sí? Eh, bueno, vamos a pasar. Este muestra mejor. Hay tres caminos importantes. La picada norte, digamos, le llamamos suroeste o Murillo. La picada central, la picada Quinta o Ruiz. Y la sur, es la picada S. Estos eran los tres caminos principales que tenían que encerrar las tropas paraguayas para encerrar la toda esta división boliviana, cuando eso había solo una división. Y la orden era sobrepasar las alas y encontrarse en el cruce. Este fue el único error táctico, porque los paraguayos nunca encontraban el cruce, aparentemente ni existía, solamente fueron cerrando los tres caminos por separado. La octava división que entró por el norte cerró la picada Murillo, la segunda división por el sur la picada S o Sur, y ambos se encontraron luego cortando la picada 5 o Ruiz, y ahí le encerraron a los bolivianos. ¿Sí? Este sería más o menos el esquema, la octava división que va por el norte. Este era el supuesto cruce que aparentemente no existía. La segunda división por el sur. Acá, para no entrar en detalle día a día de la batalla, solo vamos a decir que la octava división que se empezó a meter el 10 de noviembre, ya del día siguiente empezó a chocar con tropas bolivianas, entonces empezó a pelear y a desplegarse y a tratar de encontrar el ala norte para sobrepasar la defensa y ir a cortar los caminos de importancia, ¿sí? La segunda división avanzó un día después, el 11, ¿eh? Y no encuentra ninguna resistencia hasta que llega a Cañada del Carmen, ¿eh? Toma Cañada del Carmen el día 13 de noviembre, y desde ese 13 de noviembre le quita el agua a los bolivianos, tipo el Irendahue que vamos a ver después, le quita el agua y todo este ejército se queda sin aprovisionamiento de agua. Lo que llega ahora a combatir el 14, el 15 y el 16 ya no daba más de sed. Hacía un calor en noviembre, hace mucho calor en el Chaco, y empezaron a entregarse de set, y luego de ese 16 y una vez entregado el 17 y mientras se transportaban los prisioneros ocurre una muy alta mortandad de los bolivianos por set. Si ustedes recuerdan la máxima, 3 semanas sin comer, 3 días sin tomar agua y 3 minutos sin respirar, ¿verdad? En el libro de medicina ustedes pueden ver que, como describe según porcentaje de deshidratación del cuerpo, todos los síntomas de la sed hasta llegar a la muerte luego de 3 días sin ingerir agua. En el Chaco probablemente eso era más rápido, ya que primero no estaban ya bien hidratados de base, o sea, desde el momento que ya no recibían agua, ellos ya tenían cierto porcentaje de deshidratación, y segundo, las pérdidas de líquido eran mayor por el calor y los movimientos de los soldados. Entonces probablemente en un día y medio a dos sin poder tomar agua, los hombres morían. Y el 13, acuérdense que queda sin provisiones de agua, y para el 15 y 16 ya empezaban a morir los bolivianos de sed. Esta es una foto, la única foto en combate de toda la guerra del Chaco. Esto lo saqué de Facebook, el R3 Corrales. El R3 Corrales es la segunda división que tomó Cañada del Carmen. Se está desplegando para el ataque al Fortín. Hoy en día está marcado la Cañada del Carmen con una cruz, se llama Leonardo Britos, el Cañada del Carmen es el nombre boliviano, y Paraguay lo cambia el nombre de la Cañada. Cañada son cauces, son el Pico Mayo de varios cauces de río que cuando hay crecido mucha lluvia se acumula agua acá, y cuando hay sequía se vuelve un cauce seco como está mostrando esta foto, ¿sí? Bueno, la mortandad, o sea, los bolivianos, dos cosas. Primero, le tomó de sorpresa, no se dieron cuenta de la magnitud del ataque, hasta que de repente cayeron dos divisiones. Eso me olvidé de contar. En el Carmen había una sola división. El 13, una vez que toman Cañada del Carmen, había una división de reserva que entra a ayudarle a este cuerpo de reserva que se llama. Eran dos divisiones que al final terminan rindiéndose ambas divisiones. Dos divisiones bolivianas cayeron en forma sorpresiva para ellos. Luego la mortandad. La mortandad, no hubo un combate muy bravo, digamos, ni de mucha mortandad.
prácticamente estos 2.669 muertos que está informando este libro de Vergara Vicuña, prácticamente el 90% o más de estos murieron de sed. Y murió en el 16 y también ya murió muchos en manos paraguayas porque no se le podía proveer de agua porque no tenían camiones, no había forma. Y luego, como dice acá, la extraordinaria montonada enemiga a causa de la sed se debe en gran parte al hecho que ésta había destruido un número elevado de camiones para no entregarlo a nuestro ejército. Y no hubo forma de evacuarlo enseguida hacia el retaguardia. Hubo escenas verdaderamente dantescas. Además, el resultado, un número más elevado de prisioneros con nuestros propios efectivos no causó problemas de transporte y de logística. Esta es la memoria de Estigarribia. Al final, los paraguayos atacábamos entre 6.000, ¿verdad? Y las tropas bolivianas eran 8.000, cayendo aproximadamente 7.000 prisioneros. Había más prisioneros bolivianos que paraguayos atacantes. Luego dice, la tragedia no terminó allí, ¿sí? Muchos prisioneros están tan debilitados por la sed que con el zarandeo los camiones perdían el equilibrio y caían en la calzada, de donde ya no se los recogía. Nuestros choferes pensaban que no era posible detenerse porque si no se perdería tiempo y los restantes morirían de sed. Así se llenó aquel camino un horrible tendal de cadáveres, que por kilómetro y kilómetro de hombres muertos de sed y algunos aplastados por los camiones que venían detrás y que en la oscuridad no podían desviarse. Esto también es la memoria de Estigarribia. Es el camino que unía Cañada del Carmen con Garrapatado, que hoy en día pasa ahí un lindo asfalto, ¿no? Que va a Infante Rivarola y ahí a Bolivia. Bueno, ese en su momento tuvo 2.000 cadáveres bolivianos muertos de sed, que son probablemente más que los muertos en Iranahué en la picada de la desesperación. Eh, Al caer el Carmen, acá está Guayibiam, acá está Cañada del Carmen, al caer Cañada del Carmen, Paraguay podía avanzar rápidamente tomando Beatriz, Elina, Carosí, llegando a Cururendá y haciendo lanceados en cierre de las tropas de Guayibiam contra el Pilcomayo. Pero no pudo. Primero retrasó muchísimo la cantidad de prisioneros bolivianos que había que custodiar. Entonces había muy poca tropa que podía ir y esa tropa tuvo que ir caminando, ya que prácticamente todos los camiones se tuvo que usar para evacuar y para proveer de agua a los prisioneros bolivianos. Eso hizo que lo de Vallivian cada el día siguiente de la victoria del Carmen, el 16 de noviembre, Vallivian cada el 17 de noviembre, las tropas van saliendo a la apurada, pasa por Huachaya, hoy Pedro Pepeña, Pozo Hondo, Cururendá, por ahí va. Hacen la línea defensiva más importante, luego en el 35 se ve la batalla de Hugo hasta llegar a Villamontes. Lo que sé que se escapa. De los bolivianos, 2.000 se lograron escapar y toda la defensa de Vallivian, que era un gran número de soldados, se logran escapar y no termina la maniobra grande, digamos, de destrucción del ejército boliviano, termina nuevamente como una maniobra local, como fue Cañada el Carmen, Cañada, como fue Campo Villa. Bueno, de las dos más grandes batallas, Campo Villa o el Carmen, la que se tiene como más importante de toda la guerra del Chaco fue la batalla de Campo Villa. Sin embargo, a muchos les parece Cañada del Carmen como a mí. No digo también que la batalla de Cañada del Carmen fue la más importante. Lo que pasó en Campo Villa es que Estigarribia le derrota a este señor que es Hans Kuhn, un general teutón alemán de destacada actuación en la Primera Guerra Mundial y era conocido mundialmente, tanto así que hay portadas de diarios alemanes donde dice que un oficial de bajo rango de Sudamérica vence al gran general Hans Kuhn. Y este pongo a Ernst Röhm, que fue el cofundador del partido nazi, junto con Hitler, que estuvo 2 años aproximadamente, si mal no recuerdo, en Bolivia, era subordinado, estaba al mando Hans Kuhn, y ambos estuvieron desarrollando el ejército boliviano hasta que Hitler le llama a Röhm y este tiene que volver a Alemania. ¿Sí? Bueno, para comparar, tanto día de pelea, tropa empleada, muerto y prisionero tomado, hasta ese momento las tres más grandes batallas de la guerra, Boquerón se pelearon 20 días, pelearon 7.000 paraguayos, murieron aproximadamente 500 y se tomaron 6.000 prisioneros. En Campo Villa se pelearon 51 días, la defensa de Campo Villa fue verdaderamente férrea hacia la zona de Centeno. Se emplearon 15.000 soldados, murieron 3.000 a lo largo de estos 51 días, una muy alta mortalidad, y se tomaron 8.000 prisioneros. En Cañada del Carmen
Fueron 6 días de pelea, empleando 7.500 soldados, solamente murieron 100 en las más bajas pérdidas y tomando 7.000 prisioneros, de los cuales lastimosamente casi 2.000 murieron de sed. Entonces, según estos números, salta más la batalla de Cañar del Carmen como más importante que la de Campo Viejo. Hoy en día Cañar del Carmen es una reserva, se ve como hay estos riachos, digamos, son los cauces de las cañadas, una zona de mucha agua hoy en día, pero solo con las crecidas del Pilcomayo se llena esta cañada. Bueno, es una reserva donde uno puede ir a ver camping. Justamente ayer vi un video que estaban cerca del casco de la reserva. Al lado del casco había una agua y apareció una yaguarete enorme al lado de la casa y se puso a tomar agua mirándole a los dos ocupantes de esa casa. No les hizo nada. Bueno, me parece algo jodido, pero los yaguaretes son verdaderamente muy ágiles y en segundos van a estar encima tuyo. Es preferible no acercarse a ellos. Bueno, seguimos rápidamente con Irendahue. Entonces, estas son las dos acciones más icónicas y conocidas de la campaña del 34. El Carmen fue la batalla perfecta en forma estratégica y táctica. Y Irendahue fue otra cosa, fue una misión suicida. Se le da una misión suicida a Eugenio Agaray, que lo cumplió y que la verdad que tuvo una divinidad que ayudó a que salga bien y se pudo concretar esa victoria. ¿Qué pasó acá? Bueno, en noviembre cae el Carmen, cae Vallivian, todas las tropas bolivianas van en retroceso, camino a Villamontes, y las tropas de todo lo que era el núcleo norte o el tercer núcleo boliviano queda hacia la zona de Picuiba, hacia la zona de Picuiba 27 de noviembre. Le dicen que va a quedar colgada porque todas estas tropas iban a llegar hacia Villamontes y iban a quedar colgados hacia adelante casi unos 150 kilómetros. Pero Toro tiene una fantasiosa idea de que Bolivia le refuerce su cuerpo de caballería y tome Garrapatal y vaya a las espaldas cortando los suministros de todas las tropas paraguayas que estaban persiguiendo al ejército boliviano en retirada. Según todos los bolivianos que escribieron, era una maniobra verdaderamente irrealizable esto. Entonces le deja a su ejército acá colgado en la zona de Picuiba y Irendahue el 27 de noviembre y él mismo se queda en Carandeipri. Estaban tramando tanto un golpe político con la destitución del presidente como un golpe militar que era él quería tomar el mando del ejército, que destituirle a Peñaranda y él ser el comandante del ejército. Entonces él queda alejado de sus tropas y estos quedan solos, sin dirección y colgados como una presa muy fácil que se da cuenta Franco, se da cuenta Estigarribia y trama la maniobra de Irendahue. Bueno, ¿por qué fue una misión suicida? Porque la octava división, la misma octava división que peleó en el norte del Carmen, se traslada a un puesto que se llama puesto Estrella y tenía que infiltrarse entre dos divisiones bolivianas, caminar por el monte sin ningún camino durante 70 kilómetros y tomar los pozos de Irendahue, que era la única fuente de agua de todo el ejército que estaba peleando por delante de Picuiba. Picuiba ya para los paraguayos se llama Nueva Asunción, porque en la guerra relámpago que había empezado el 13 de agosto, el primer fortín boliviano que toman es Picuiba, lo toman el 15 de agosto, día de Nuestra Señora de la Asunción, entonces le rebautizan como Nueva Asunción. El 5 de diciembre se mete la octava división a la punta del batallón 40, le sigue el RI-16 Mariscal López y cubriendo la retaguardia el RI-18 Pitiantuta se empiezan a infiltrar. El 5 de la tarde paran a nivel de esta picada alvarenga que marcaba, digamos, la zona paraguaya o amiga, acá ya había 30 kilómetros, y ya no le estaba llegando agua. Ahí Franco le dice que no se preocupe ya, que no se preocupe del aprovisionamiento del agua por la retaguardia, sino que vaya, se meta, tome Irendahue y vaya a tomar agua de Irendahue. Ahí lo que fue la misión suicida, porque si no lograban tomar Irendahue, ya no había vuelta atrás, o sea, llegaban al límite de las fuerzas, de lo que le daba la sed. Si no llegaban a tomar, ya iban a caer prisioneros porque este camino de retroceso, otros 70 kilómetros de retirada, sin agua, ya no era factible, ¿sí? Aparte habían otras maniobras, un ataque central, que eso empezó el 7, una maniobra por el ala izquierda paraguaya y otra maniobra de movimiento por el ala derecha paraguaya que
nunca llegó. Esto también se quedaron por el camino. De Set no pudieron llegar a cortar el camino 27 de noviembre. El plan era también encerrar a todo el cuerpo de caballería Coronel Toro, como pasó en el Carmen, y hacerle rendir a todos, pero no ocurrió así. Esta fue de Garay, del soldado paraguayo Pinandí, que fue atravesando montes, marchando 70 kilómetros en lo que hoy conocemos como Médano del Chaco, que es un arenal con dunas. Hay subida y bajada muy pronunciada, ¿verdad? Lo que dificulta muchísimo la marcha y cansa mucho, sobre todo esas subidas. Las tropas que fueron quedando rezagadas, pues en realidad el único que llegó a atacar Irendahue fue el batallón 40, tanto el RI-16 como el RI-18 quedaron rezagados, quedaron tirados, muertos de sed, buscando la raíz del UA para hidratarse, ¿sí? Esta es una foto del pozo de agua, esta es una vez que tomaron los bolivianos, muestra el motor y atrás un árbol de algarrobo que hasta hoy en día está ahí presente. ¿Eh? Solo que creció un poco más, se cayó un poco, giró su eje por el mismo árbol de algarrobo y dicen que es el mismo motor que extraía agua del pozo de Irendahue. ¿Sí? Bueno, el 8 de diciembre se toma Irendahue. Los bolivianos, en vez de contraatacar a las tropas que habían tomado Irendahue, deciden retirarse por su única vía libre, que era el camino 27 de noviembre. 27 de noviembre hoy en día se llama Gabino Mendoza. Se duermen los paraguayos porque el 8 toman Irendahue y recién el 10, a cargo del Zapadores 2, que estaba a cargo, al mando del mayor brasileño Caballero Irala, empieza la persecución. Y se meten en esta picada, famosa picada de la desesperación. Se meten en 36 camiones y tenían que llegar rápidamente a 27 de noviembre a agarrarle a todos los fugados, digamos, del cerco. Caballero Irala escribe en su libro de los zapadores que tomaron 3.000 prisioneros y 4.000 muertos de sed. Ahí empezó la leyenda de los 4.000 muertos en la picada de la desesperación, que aparentemente nunca fue eso. Hay otras fuentes. Carlos J. Fernández escribe en su libro que al terminar la guerra vuelve a Asunción pasando por la picada de la desesperación de Gabino Mendoza al cruce, y empieza a contar, estaba con unos compañeros y empiezan a contar los cadáveres. Unos cuentan hacia la derecha, digamos, del camino, otros hacia la izquierda, y llegan a contar exactamente 800 cadáveres llegando a mitad de camino, y se le viene la noche. Como creyendo que en la otra mitad iban a encontrar otros 800 cadáveres, Carlos J. ¿verdad? Calcula que fueron 1.600 muertos por sed de los bolivianos en esta picada de la desesperación. Vergara Vicuña escribe en una fuente boliviana, en realidad Vergara Vicuña es chileno, un artillero que fue mercenario, peleó al mando del ejército boliviano. El cuerpo de caballería de Toro, al no estar Toro al mando, tomó el mando del coronel Tavera. Y el coronel Tavera informa que hubieron 2.384 muertos. La gran mayoría fueron de sed, porque la acción de las balas paraguayas fueron mínimas también, acá como en Cañada del Carmen. ¿Sí? Entonces, en resumen, en el Carmen, Vergara Vicuña dice murieron 2.669 bolivianos. En Irendahue, 2.384, suman 5.053 muertos, de los cuales al menos 4.500 fueron muertos de sed. Y se tomaron 10.000 prisioneros. Con esto se destruye este tercer ejército boliviano y se recupera todo el Chaco. Se recupera todo el Chaco porque ya los bolivianos van a las montañas, ¿verdad? Que ya el Chaco, por definición, es el llano, no las montañas, ¿sí? Fernández también habla de las bajas paraguayas desde agosto al 15 de diciembre del 34 murieron 35 jefes y 700 individuos de tropa. Las pérdidas paraguayas fueron prácticamente 5 o 6 veces menores que las bolivianas. Y en Irendahue se tomaron armamentos, municiones y pertrechos de guerras en generales tan abundantes, ¿verdad? Que hasta se tuvo que cancelar la compra de municiones porque ya había tantos que ya no hacía falta comprar y todas estas municiones se pudieron usar hasta finalizar la guerra. Ahora, este es un plano de la primera batalla de Irendahue, pero solamente para comentarle cuál es lo que es la picada de la desesperación. Hoy en día tenemos en Picuiba, es Nueva Asunción, hay una pista aérea, ¿sí?
De Picuyo a 15 kilómetros hay algo que se llama el cruce, que este tiene otros dos nombres también. Se llama también Loma Vistosa o Mister Lom. Se llama el cruce porque se bifurca. Un camino va a Irendahue, que hoy en día se llama General Garay, y otro camino va a 27 de noviembre, que hoy en día se llama Gabino Mendoza. Y esta es la picada de la desesperación, ¿sí? O sea, los bolivianos estaban tomando Irendahue, defendiendo, perdón, Nueva Asunción defendiendo Picuyo. Los paraguayos se infiltran, toman Irendahue y tanto las tropas de Irendahue como de Picuya se reúnen en el cruce y se retiran hacia 27 de noviembre, ¿sí? Mirando el GPS, se ve perfectamente este arenal raro en el Google Earth, que todo es la zona de Médano del Chaco, el gran arenal con vegetación y dunas. Tenemos acá Nueva Asunción, ¿eh? Nueva Asunción dice se movió un poquito, estaba 1 o 2 kilómetros más al sur de la actual Nueva Asunción, estaba Picuyo. A 15 kilómetros exactamente, donde no hay ninguna señalización, solamente hay la casa de un guardabosques del Parque Mediano de Chaco, la casa está abandonada. Se abre una pequeña picada, yendo al norte de la picada hacia la derecha, o sea, en dirección oeste o noroeste, que medía 40 kilómetros. Acá había 15 y este 40 kilómetros. Cruzando el corazón de los Medianos del Chaco, llega 27 de noviembre. 27 de noviembre también se movió hoy en día el camino de Mendoza, está en la picada que va por la Gerenza y eso, ¿verdad? Los caminos hicieron mover el Fortín, antes estaba unos 10 kilómetros más al sur, ¿verdad? Entonces, esta es la famosa picada de la desesperación, que está totalmente cerrada y que no se puede abrir porque es un parque nacional y en los parques nacionales por ley están protegidos de la apertura de caminos, ¿sí? Está también marcado en Google Earth puesto estrella. De acá había salido Garay con la octava división y salió caminando todo este trayecto de monte hasta llegar a Irendahue, 70 kilómetros. Hoy en día todo un monte, ¿eh? Y esta es la marcha de infantes más extrema que conoce el ejército paraguayo. Realmente lo que se podría hacer es tratar de rehacer la picada de Garay antes que la picada de la desesperación. Bueno, nos tocó una vez ir a explorar Médano del Chaco, y es arena, no es talco, es arena tipo playera, oscurita, con mucha vegetación baja y subidas. Acá no se nota tanto la subida, pues son elevaciones entre 30 a 50 grados más o menos de elevación. Acá se ve un poco más. Y está lleno de todo, es ondulado el terreno. Hay subidas y bajadas. Y en esta subida lo que eran, cuando estaban los bolivianos caminando bajo el calor y sin agua, ya no lograban llegar a la cima y iban cayendo como moscas a los lados del camino. Y por último, el camping que hicimos en Irendahue, en la zona del cementerio, una zona, la única zona abierta, la zona del lugar, porque es un monte muy cerrado, y es recomendable ir. Está a 2 kilómetros más o menos del cuartel actual. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Doctor, ¿está todavía ahí? Sí, acá estoy. Acá, sí. Hay un... se va a conectar Claudio también. Un ratito. Se conecta Claudio. Yo tengo unas consultas, doctor, para hacerle de la gente Sí, que estaba viendo en el Facebook. Bueno, no sé si me escucho. escucha. Sí. Gustavo Chávez Sosa pregunta, doctor, ¿a qué altura o distancia de Irendahue pasa la octava división entre las dos divisiones bolivianas? Dice. No, se infiltra. La defensa no estaba en Irendahue, la defensa principal estaba frente a Picuyo, a 40 kilómetros de Irendahue. Ahí se infiltra entre las dos divisiones bolivianas. Luego se equivocan un poco en el rumbo y los paraguayos no caen directamente sobre Irendahue, caen un poco más al oeste, a 3 kilómetros del Fortín, cerca de la Sanidad. Por eso lo primero que toman los paraguayos del Batallón 40 es la Sanidad del Cuerpo de Toro, y luego se dirigen, digamos, al sureste a atacar Irendahue. Irendahue se hizo un reducto, una defensa circular por Irendahue. Está defendido por 400 a 500 soldados con muchas automáticas. Y el primer asalto
sea, el único auto que hubo fue rechazado, los guaguayos fueron rechazados y ahí vivió un momento de tensión, ¿verdad? Cuando estaban pudiendo tomar los pozos de agua y estaban sufriendo grandemente la sed. Luego un boliviano, nunca nadie supo quién fue, incendió el polvorín, hubieron explosiones varias, se asustaron los bolivianos, pensaron que se lo iban a hacer con artillería y con armas pesadas y abandonaron Irendagüe. Irendagüe fue abandonado, no fue tomado por asalto. Ok. Otra pregunta en el Facebook, doctor, de Beatriz Bertón. Dice, ¿podrías recordar cuál era la dotación de hombres con la que Garay tomó Grendahuel? Y se habla de 1500. El regimiento más numeroso era el batallón 40, que tenía 700 efectivos. Y el resto estaba por los otros dos regimientos. Pero en realidad el único que llega a ir en la web otra vez es el batallón 40. O sea, fueron casi 700, porque hubieron algunos rezagados también del batallón 40, que llegan hasta ir en la web para el asalto. El Mariscal López y el Vitiantuta quedaban por el camino. Muchos con misión de vigilancia y otros ya rezagados por la sed, ya no podían avanzar más. Ya, no sé Y si luego Claudio... una mortandad. Ah, ya, ¿Cómo? ya. No, no sé si Claudio quiere decir algo. Bueno, muy buenas noches. Gracias, doctor Lovera, por tomar tu tiempo y darnos esta presentación. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, doctor? Porque se está viendo. Ahí está, súper. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo que te tomaste y en detallar también estas dos batallas fundamentales. Una pregunta un poco de mi parte, o sea, de los 1500 que van, casi el 50% queda rezagado en ese tramo de 70 kilómetros. Sí, el 18 Pitiantuta, que era el que estaba en la retaguardia de la columna, ya iba desmembrándose, digamos, con misiones de vigilancia. Deja un contingente en la picada alvarenga que le mostré que era el que mostraba el límite entre las líneas paraguayas y bolivianas. Y después dejan pequeños retenes de seguridad a lo largo del camino. Hacían lo que se llama picada de maniobra. Si por ahí algo tenían que retroceder, digamos, habían tropas paraguayas marcando el camino de retirada otra vez, lo cual sabemos que era imposible, ¿verdad? Porque si apenas llegaron los 70 kilómetros sin agua, sin tomar agua, no iban a poder hacer camino de vuelta. Pero muchos, sobre todo el 18 Pitiantuta, quedaban con misiones de, de guardia en el lugar, sufrió mucha sed. Y los del medio de América López sí fueron muchos rezagados, no pudieron llegar. Algunos iban a retaguardia y le asaltaban a los aguadores. Los aguadores están entrando caminando, entraban con tachones de agua caminando. Justamente hoy ayer publicó en uno de los grupos de Facebook la misión de los aguadores en la batalla de Irenda. Y muchos fueron atacados por los propios paraguayos para quitarle. Ah, qué espectacular el dato. En estos días también leí que León Frañao se volvió muy devoto a la Virgen de Cacupé y incluso le atribuye el resultado a un milagro de la Virgen de Cacupé y desde ese momento quiso que se le condecore con la cruz del Chaco a la Virgen de Cacupé, cuestión que hasta hoy en día no se dio, ¿verdad? Hay fotografías muy interesantes que en su colección. Bueno, doctor, muchísimas gracias. En nombre de la Asociación Cultural Mandoana, con el compañero Níder, gracias por haberte tomado tu tiempo. Esperemos que en otra oportunidad también pueda brindarnos un poco más charlas de este tipo. O sea, demasiado buen retorno tuvimos y demasiado espectacular para los oyentes. Esto queda registrado en el Facebook. O sea, en cualquier otro momento, gente que ahora mismo no se pudo conectar va a poder. Un abrazo fuerte para vos. Dale, gracias. Cuando quieran estoy a disposición. Saludos. Nos vemos. Ya no, Nieder, nos no, vemos. no, Muchísimas gracias, Nieder, también. Dale, ok.